Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles la bienvenida y agradecer su participación. Vamos a dar comienzo a la sexta y última sesión de este curso, que hemos titulado Cambios de rumbo para las ciudades. Es la 13ª edición de los cursos que el Grupo Territorio Racional y Sostenible venimos desde la Universidad Autónoma de Madrid, el Departamento de Geografía, venimos realizando en la Casa Encendida desde 2011. Hoy vamos a hablar de desigualdad, de desequilibrios sociales y territoriales en Madrid y contamos con la participación como ponentes de Mercedes González y Aitana Alguacil. Las dos han estado ya en ediciones anteriores de nuestros cursos. Mercedes González es la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y Aitana es profesora de Análisis Social en la Universidad Carlos III. Buenas tardes a ambas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Bien, los compromisos sobrevenidos por la delegada del Gobierno, por Mercedes González, fácilmente comprensibles dado su cargo, nos obligan a modificar ligeramente la estructura del curso y sobre todo el orden de intervención que teníamos previsto. En todo caso, agradecemos muy sinceramente el esfuerzo que tiene que hacer Mercedes para aprovechar estos momentos para estar con nosotros. Es posible que vuelva a conectar después, si su actividad se lo permite. Y simplemente quiero presentarla brevemente. Mercedes González es licenciada en Ciencias de la Información, máster en Comunicación de Instituciones Públicas y Políticas y máster en Gerencia Política. Tiene una larga experiencia en gestión política en Madrid, en el Ayuntamiento y en la comunidad. Ha sido asesora del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid en 2007-2008, asesora de la ministra de Política Territorial 2009-2011, portavoz en la Junta Municipal de Distrito de Barajas de 2013 a 2015 y desde 2015 hasta el año pasado ha sido concejala del Ayuntamiento de Madrid. Desde marzo del año pasado, desde hace un año, es la delegada del Gobierno en la comunidad. Quiero insistir en nuestro agradecimiento por tu esfuerzo, por participar, por estar aquí con nosotros, y no quiero quitar más tiempo porque sé que no podrás estar mucho con nosotros, así que Mercedes, cuando quieras y hasta que puedas, te escuchamos con mucha atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Es para mí un placer volver a estar aquí. Lamento muchísimo no poder quedarme a las preguntas que habrá a continuación. Si en algún momento me puedo reenganchar, lo haré encantada. Y lamento muchísimo más no escuchar a Aitana porque tiene un nombre con una simbología histórica muy importante y dos apellidos que están unidos a la desigualdad en esta ciudad, sobre todo a la lucha contra la desigualdad y contra el desequilibrio, con lo cual me hacía mucha ilusión escucharla. He trabajado con sus padres y tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto a ambos. La verdad es que para mí es un placer que me brindéis la oportunidad de volver a hablar de mi ciudad y de los desequilibrios de mi ciudad. Como todos sabéis, Madrid es una ciudad profundamente desigual y desequilibrada. En esta ciudad hay distritos que tienen rentas por parte de sus habitantes un 200% superior a la media del conjunto del país, mientras que tenemos el 10%, prácticamente el 9% de los niños y de las niñas que viven en Madrid son pobres. Hay también otros tipos de desequilibrio, de género, con relativos a la edad, relativos a las dependencias, a tener movilidades reducidas, pero son desigualdades que además con la pandemia se han ido acrecentando y la ciudad no ha sabido dar respuesta a esa situación, pero me gustaría detenerme en lo que ha comentado Julio, ¿no? En un aspecto concreto, que es la plasmación de la desigualdad madrileña en el territorio. Madrid es hoy una ciudad desequilibrada socialmente y segregada territorialmente porque el urbanismo no es neutro. El urbanismo puede segregar o puede unir y puede suavizar la desigualdad o puede aumentar las brechas dependiendo de cómo lo apliquemos. Es más, creo que
la desigualdad y la segregación urbana que ha habido en esta ciudad nunca ha sido casual, ha sido fomentada por los gobiernos municipales y por los gobiernos autonómicos que hemos vivido en la comunidad y en la ciudad de Madrid. La clave en Madrid ciudad, por ejemplo, está en los 25 años de gobierno ininterrumpido de la derecha, que convirtieron a Madrid en un laboratorio de ideas de ese proyecto neoliberal. Y en particular, muy en particular en la vertiente urbanística. Era un proyecto basado, y es un proyecto basado en privatizar lo público, en concebir la ciudad como una simple oportunidad y una gran oportunidad de negocio, que ha supuesto que en Madrid convivan dos realidades, dos ciudades dentro de la ciudad, o incluso dos distritos dentro de un mismo distrito, porque hay muchos distritos que tienen dentro de sí mismos su propio norte o su propio sur. Esas dos ciudades, que parecen dos mundos distintos, dada la enorme desigualdad que hay en ella, podemos diferenciarlas en la ciudad donde se vive, donde se trabaja, donde se estudia y donde se divierte la clase media alta. Es la ciudad donde ocurren las cosas, es la ciudad que cambia a golpe de la iniciativa privada, es esa ciudad del Madrid Nuevo Norte, de Canalejas, la ciudad del entorno del Bernabéu, la ciudad de la zona de la Plaza de España, donde bulle la actividad económica, donde bullen los turistas, donde la que aparece en los rankings internacionales. La ciudad que todos, tanto dentro como fuera de España, tenemos en la cabeza cuando pensamos en Madrid, que es el Madrid dentro de la M30. Y luego está la ciudad de la periferia, que está formada por zonas residenciales básicamente obreras, por los distritos obreros tradicionales, y otras más recientes que vienen derivados del Plan General de Ordenación Urbana del 97, que diseñó un tipo de PAUs, de grandes desarrollos para las clases medias, con una escala que está muy alejada de lo que podemos considerar una escala humana, que refleja perfectamente lo que fue la España del ladrillazo y de la burbuja inmobiliaria. En esas zonas nos encontramos con un Madrid sin equipamientos, sin atención al espacio público, sin actividad económica, y que incluso ha convertido esos PAUs en islas urbanas aisladas entre grandes infraestructuras. La verdad es que al principio, cuando iniciaron estos nuevos desarrollos, parecía que no importaba demasiado. Sus habitantes consideraban que podían apañárselas con las opciones privadas, que los gobiernos de la derecha ponían a su alcance, con los colegios concertados, con los hospitales privados, incluso con ese desplazamiento de sus propios coches para recorrer grandes distancias sin tener que hacer uso del transporte público. Esa famosa libertad de elección, que en Madrid ni es libre ni es elección. Y en el caso de los barrios obreros, sus habitantes ven ese Madrid que está olvidado completamente de la acción pública, con una vivienda completamente disparada y sin capacidad para pagar sus servicios concertados. La desigualdad, por tanto, ha convertido Madrid en un abismo de diferencias sociales y económicas que se vieron agravadas con la crisis financiera del 2008, que profundizó en desigualdades históricas en esta ciudad y en esta comunidad y que ahondó en la brecha urbana. Esta crisis fue, en mi opinión, la excusa ideal para cristalizar ese modelo que venía ya fraguándose desde 1997 con la aprobación del Plan General. Con la crisis, ese ayuntamiento endeudado, sin ingresos debido a la menor actividad inmobiliaria, recortó al máximo la inversión pública y se echó en brazos del sector privado, que parecía el único que era capaz de hacer ciudad. Madrid dejó de tener políticas urbanísticas públicas y pasó a diseñarse con un solo criterio, el de la rentabilidad económica. Y en ese contexto fue cuando se agudizaron muchísimo más la segregación entre el centro y la periferia. Y surgieron las dos ciudades estas de las que he iniciado mi intervención. El ayuntamiento y la comunidad en ese momento pasaron simplemente a convertirse en allanadores de caminos, y surgió el nuevo mantra por parte del Ayuntamiento de Madrid, que he vivido durante 6 años en los que he sido concejala: la flexibilidad. Esa es la llave para resolver todos los problemas. El ayuntamiento lo que hace es esforzarse en reducir cualquier traba burocrática, abriendo la puerta a los incrementos de edificabilidad, a las recalificaciones y a las reconfiguraciones urbanas de gran calado, que muchas de ellas ni siquiera estaban previstas en ese Plan General del 97, pero daba y da absolutamente igual. La acción urbanística dejaba por primera vez de atender a los ciudadanos para mirar solo en las actividades económicas. Con la excusa de la reactivación económica, el centro de la ciudad cambió por completo. La almendra central mutó su piel, porque se había encontrado un nuevo producto con el que comerciar, que era la propia ciudad. El centro de Madrid estaba y está todavía aún en venta, y para venderlo era absolutamente necesario despejarlo de todo aquello que molestara. ¿Y qué molestaba o qué estorbaba? El pequeño comercio y los habitantes tradicionales de la almendra central. Ya no hay
vecinos como tales, hay algunos supervivientes que sufren el centro pero no viven en el centro. El centro dejó de ser rentable para una determinada actividad económica y para la vida, y se convirtió en rentable para la actividad económica. Con lo cual, el centro de la capital ha pasado a ser un parque de atracciones para los inversores. Los edificios históricos se están convirtiendo en hoteles o en apartamentos turísticos o en pisos de lujo financiados por fondos extranjeros. Y las actuaciones urbanísticas del ayuntamiento se encaminan casi exclusivamente a hacer más atractivo el centro para estos inversores. A partir de ahí siempre había sido así, de hecho el Plan General del 97 era por eso, pero como he dicho, la crisis cristaliza eso. Solo se habla de Madrid como oportunidad de negocio. Se habla de atraer talento, de clúster, de inversiones, de áreas de actividad económica, de plataformas logísticas, de última milla, pero apenas se habla en Madrid de lo más importante, que es de las personas y de sus necesidades para tener calidad de vida. El otro Madrid, el de la periferia, en donde viven la mayor parte de los madrileños, en ese Madrid la desigualdad es donde está creciendo día a día, especialmente desde la entrada de la pandemia. Porque la entrada de la pandemia ha demostrado que sin un buen soporte público y con un gasto social reducido a la mínima expresión, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, solo pueden permitirse pagar servicios aquellos que tienen acceso a pagar servicios privados. La vida sigue encareciéndose en Madrid de una manera espectacular, con el aumento del precio de la vivienda completamente imparable. En Madrid se ha convertido en un lujo absoluto tener una vivienda que muy pocas personas pueden permitirse. Paradójicamente, en Madrid hay una bolsa bastante abundante de pisos vacíos, muchos de ellos envejecidos, deteriorados, que nadie actualiza porque no son rentables, volvemos a eso de la rentabilidad económica, y el mercado de alquiler privado sigue siendo fundamentalmente privado, y las instituciones públicas, tanto el ayuntamiento como la comunidad, están haciendo absoluta dejación de su obligación de construir un parque público de vivienda en alquiler, que es lo único que revertiría esta situación. Si lo sumamos a la crisis energética a la que nos estamos enfrentando, y no sé si nos enfrentaremos también en los próximos años, ese va a ser un motivo de desigualdad absoluto en el territorio. Con la gasolina por las nubes, desplazarse desde la periferia a donde se trabaja, al centro de la ciudad, va a ser un lujo que muy pocas personas también van a poder permitirse. Por lo tanto, la ciudad no da respuesta a las necesidades de quienes vivimos en ella. Frente a una desigualdad cada vez más extendida, las ciudades en general, pero Madrid en particular, tienen que ofrecer oportunidades a todos sus habitantes para salvar esas desventajas. ¿Cómo? Facilitando el acceso a la vivienda en condiciones dignas, creando equipamientos públicos de calidad, disponiendo de una buena red de transportes y tomando decisiones políticas para compensar esos desequilibrios que en esta ciudad se están haciendo endémicos. En resumen, lo que tiene que hacer el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid es volver la vista a las personas, ponerlas en el centro de la acción política y tener claro que no son las actividades económicas las que deben encabezar la lista de las prioridades urbanas. Quien debe encabezar la lista de la prioridad urbana es la gente. Si alguien cae en la tentación en estos momentos de afirmar que sin prosperidad económica, que nos oímos mucho, no hay margen para la acción pública, tengo que recordarles que estamos ante una oportunidad irrepetible. Los fondos europeos van a ser la herramienta económica, si los empleamos bien, más potente que ha conocido nuestro país desde la entrada en la Unión Europea. Debemos aprovecharlos para cambiar radicalmente nuestra ciudad. Bien empleados van a ser el instrumento más poderoso en décadas para combatir la desigualdad en Madrid. La forma de materializar esos cambios para que de verdad sean útiles a las personas, en mi opinión, debe ser utilizar estos fondos europeos hacia la proximidad. Hay que cambiar la escala de las actuaciones urbanísticas, volver la mirada en los barrios, convertirlos en la unidad básica de intervención pública municipal, generar diseños urbanos y dinámicas policéntricas muy distintas a las que se han desarrollado en Madrid en las últimas décadas. En nuestros barrios deberíamos tener claro que esa es la unidad y que de una forma sencilla y sostenible tenemos que acceder a todas las actividades ciudadanas que necesitamos en el barrio. Trabajar, vivir, comprar, estudiar, acceder a la cultura, al ocio, a la naturaleza y algo tan importante desde hace 2 años como es la salud. La clave está en que las administraciones, de una vez por todas, el Ayuntamiento de Madrid, se haga una simple pregunta que hace mucho tiempo que no se ha hecho en esta ciudad. ¿Qué es lo que necesitan las personas que viven aquí? No es qué necesitan los inversores para venir a Madrid, sino qué necesitan las personas que viven aquí. Y es una pregunta que hasta ahora los gestores municipales no se han hecho, y por eso encontramos esa ciudad absolutamente tan desigual
y tan desequilibrado. Es verdad, insisto, que yo siempre lo he dicho y la otra vez que participé intervine resaltándola, que todos los distritos, incluidos los del norte, sé que Aitana va a ejemplarizar con imágenes cómo es la desigualdad territorial en la ciudad de Madrid, todos los distritos, incluso los del norte, también tienen su sur, ¿sí? Es verdad, pero como lo veréis y lo explicará ella fantásticamente, la fractura que nos divide a Madrid entre el norte y el sur cada vez es más espectacular. En el sur hemos llevado todo aquello que no queríamos en otras zonas, que no tienen los del norte. Al sur están yendo las depuradoras, al sur están yendo todas aquellas infraestructuras que en el norte considerábamos que no se debían, pero es verdad que hay que reconocer que todos esos distritos del norte también tienen su espacio del sur. Eso es fruto, como he dicho a lo largo de mi intervención, de un plan general del 97 que marcaba una ciudad desigual, que se consolida con la crisis de 2008 y que tenemos que utilizar esta crisis, esta suma de crisis constante que estamos viviendo en estos 2 últimos años para cambiar Madrid. Desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid está perdiendo la oportunidad de los fondos europeos en una materia básica y fundamental como es la vivienda. Ha rechazado o no ha solicitado de 100 y pico millones que podía haber solicitado para la vivienda, para ese parque público de vivienda en alquiler que tanto precisa Madrid y que además generaría un revulsivo. Hay 2 factores de desigualdad en esta ciudad, el empleo y la vivienda. Pues si uno de ellos somos capaces de atajarlo desde lo público sería fundamental. Ahí el Ayuntamiento de Madrid ha renunciado a una serie de fondos y, por lo tanto, lo que está renunciando es a hacer política. Es a esa pregunta con la que me gustaría concluir, ¿no? ¿Qué necesitan los habitantes que viven en Madrid? Pues necesitan unos buenos empleos, necesitan vivienda y necesitan una ciudad que responda a todos sus intereses. Muchísimas gracias, de verdad. No, muchísimas gracias a ti, Mercedes, no solo como te agradecía antes, por el esfuerzo que has hecho, ahora también por tu magnífico diagnóstico de la situación de Madrid. Tus palabras van a ser muy útiles para la continuación de la sesión, para lo que hablemos a lo largo del tiempo que nos resta. Y nada, simplemente desear que puedas volver a conectarte, pero si no, pues ya tendremos alguna otra ocasión en abusar de tu generosidad y de tu contribución a estos cursos. Muchísimas gracias y nada, por lo dicho, si puedes volver a conectarte, no solo serás bien recibida, sino que estaremos muy contentos efectivamente de contar con tu colaboración. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos ahora, o retomamos la sesión. Voy a hacer una breve también introducción al tema que nos planteamos hoy y presentaré a Aitana para que nos haga, en primer lugar, un planteamiento, una exposición general del tema, tal como ella lo ve desde su conocimiento, desde su investigación, su docencia, su experiencia también personal. Bien, en sesiones anteriores de este curso hemos hablado de renaturalizar la ciudad, de la transición energética, de la regeneración del parque residencial, de la recuperación económica. En todas esas sesiones, de una manera u otra, más directa o menos directamente, aparecían las desigualdades, aparecían los desequilibrios, la necesidad precisamente de contrarrestar esas desigualdades y de tratar de que ese cambio de rumbo que proponíamos no supusiese, obviamente, una intensificación de las desigualdades, sino, por el contrario, corregirlas. En el título de la sesión nos preguntamos si Madrid es una incubadora de desequilibrios. Incubadora en el sentido que le otorga el término, como lo define la Real Academia Española, es decir, un lugar en el que se favorece el desarrollo de algo, en este caso el desarrollo de las desigualdades. Hemos tenido ya la oportunidad de escuchar a Mercedes, que ha explicado, yo creo que muy acertadamente, cómo el desarrollo urbano, la forma en que se va estructurando la ciudad. Mercedes hablaba desde el plan del 97, pero seguramente tendremos ocasión, seguro que Aitana
también toca este tema y tenemos la oportunidad de ver que es anterior al plan de 97, pero vamos, el plan de 97 efectivamente no ha venido a corregirlo, sino a acentuar algunos desequilibrios, ¿no? Al hablar de desequilibrios, como pretendemos hacer aquí, desequilibrios sociales y territoriales, se puede estar pensando en dos tipos distintos, diferentes de situaciones, ¿no? Hay desequilibrios territoriales cuando efectivamente hay desajustes entre el territorio, la capacidad de acogida de ese territorio, lo que ofrece ese territorio, lo vulnerable que es ese territorio y el uso que hace de él la sociedad que lo habita, que lo ocupa, que reside en él, ¿no? Y esos desequilibrios se pueden producir en dos sentidos contrapuestos. Podemos hablar de desequilibrios cuando hay un exceso de densidad, de congestión, hacinamiento, incluso según las escalas que estemos considerando, o también que hay un uso abusivo de ese espacio, de los recursos, empezando por el propio territorio como soporte, ¿no? Efectivamente, en nuestro desarrollo urbano, especialmente en los últimos 2 decenios, se ha producido un uso abusivo del territorio, tratando de consumirlo al límite, ¿no? Bueno, y por el lado contrario también puede haber desequilibrios en la medida en que las densidades sean excesivamente bajas, es decir, que no se lleguen a cubrir o a cumplir los umbrales mínimos de demanda necesarios para que surjan los servicios y los equipamientos que garantizan o que deben garantizar una mínima calidad de vida a los residentes. También, como señalaba Mercedes, pues la forma en que se ha distribuido, en que se ha producido el desarrollo urbano ha incrementado las necesidades de movilidad. Y claro, ahora cuando llega una situación en la que se encarece enormemente la energía, pues lo que antes era simplemente, o era sobre todo, un consumo innecesario de energía y de movilidad y de tiempo de los ciudadanos en desplazamientos, pues ahora se convierte incluso en una barrera segregadora y en una barrera imposible de superar para muchos ciudadanos por el coste de esos desplazamientos, ¿no? Bueno, además también, y ese es otro tipo de situaciones a las que me refería, hablamos de desequilibrios entre territorios. Nosotros vamos a pensar siempre en los desequilibrios entre territorios en función de la calidad de vida de las personas. Nos interesa, es el planteamiento de la sesión, es el planteamiento de estos cursos, el interés, la calidad de vida de las personas. Y entonces, obviamente, hay territorios que cuando se les compara se observa que sus residentes, los habitantes, tienen diferentes calidades de vida. Esto se produce a nivel continental, a nivel internacional, en distintos países, a nivel regional, provincial, municipal, a nivel de distritos, a nivel de barrios, incluso dentro de los propios barrios. Es decir, estamos hablando de distintas situaciones, de distintos niveles de calidad de vida de las personas en función, como señalaba Mercedes, de algunos indicadores básicos económicos, como puede ser el nivel de renta, las oportunidades que tienen los habitantes en un otro territorio para su desarrollo personal, pero sobre todo aquellos que hacen referencia a derechos básicos de las personas, como la educación, la sanidad, el derecho a la vivienda, el derecho a disfrutar de una ciudad saludable, de una ciudad que facilite sus actividades básicas, que facilite el disfrute de esos derechos básicos a los que antes me refería. Y también, como también igualmente ha señalado ya Mercedes, pues a desigualdades, exclusiones, situaciones de exclusión en relación con aspectos propios de las personas, como puede ser la edad, el género, la etnia o aspectos incluso relacionados o elementos relacionados con el aspecto físico, ¿no? O con el acento, ¿no? Bueno, en definitiva,
de esas diferencias, de esas desigualdades es de lo que vamos a hablar, cómo repercuten en la calidad de vida de las personas. Es obvio que este problema de la desigualdad, de los desequilibrios, no es un problema específico de Madrid, de su región urbana, porque yo querría que si tenemos tiempo hablemos de la región urbana, no solo del municipio de Madrid, sino de la región urbana de Madrid. Y digo que no es específico la desigualdad, los problemas de desigualdad no son específicos de la región urbana de Madrid, aunque efectivamente en la región urbana de Madrid nos encontramos con un catálogo de desigualdades muy amplio, ¿no? Y también, como seguramente vamos a tener ocasión de escuchar a Aitana, son unas desigualdades que se vienen acentuando en los últimos años, en los últimos decenios. Simplemente quiero recordar para concluir esta introducción que los desequilibrios son expresión de desigualdad, pero son al mismo tiempo a veces el reflejo de situaciones de injusticia. Son generadores, sin duda ninguna, las desigualdades y los desequilibrios son generadores de conflictividad, y cuando se presentan en grado sumo, como está ocurriendo en muchos casos en nuestras ciudades, pues acaban siendo también un elemento desencadenante de violencia, ¿no? Bien, la situación de desigualdad las situaciones de desigualdad, las situaciones, por ejemplo, de pobreza, pues tienen muchas caras, son difíciles de medir, de valorar estadísticamente, porque primero no hay indicadores todo lo eficaces que sería conveniente para definir esas situaciones, indicadores económicos, pero sobre todo indicadores sociales. Y no siempre los análisis se pueden hacer con la desagregación espacial necesaria, porque también, como decía Mercedes, hay norte y sur dentro de algunos distritos, incluso dentro de algunos barrios, ¿no? Los desequilibrios se ponen de manifiesto también muchas veces en función del ámbito de análisis que utilicemos. Claro, si hablamos del nivel de determinados indicadores por comunidades autónomas, pues obviamente quedan ocultos todos los desequilibrios que hay dentro de cada comunidad autónoma. Y si hablamos de los niveles de pobreza o de otros indicadores en relación con la salud o con la educación, pues también pueden quedar ocultos dentro del municipio de Madrid los desequilibrios que hay en los distritos, y así sucesivamente. Por tanto, también querría que, si nos da tiempo, hagamos alguna referencia a los indicadores, a la calidad de los indicadores, a la falta de información, que ahora que estamos a punto de que se publiquen los datos del censo de 2021, pues sería también cuestión de ver si esta nueva herramienta de estadística va a facilitar un mejor conocimiento de las desigualdades. Bueno, como siempre decimos a todos los participantes, queremos recordarles que pueden hacerse, seguramente se les ha recordado ya a través del chat, pero que pueden hacer preguntas, que deben hacer preguntas y comentarios. Digo que deben porque sus preguntas y comentarios seguro que van a enriquecer este diálogo. Y bueno, ya antes de dar la palabra a Aitana, voy a decir unas breves referencias profesionales. Voy a referirme a unas breves referencias profesionales de Aitana. Ya estuvo en nuestro curso en 2015, precisamente en relación con una publicación en la que ella había participado muy interesante sobre la vivienda en España en el siglo XXI. Era el informe FOESA, creo recordar, si no es así, Aitana, me lo corriges, sobre el diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda. En aquel año nosotros el curso lo dedicamos a reflexionar sobre la necesidad de un cambio de paradigma en el modelo residencial, ¿no? Bueno, pero decía que Aitana Alguacil Denche, y digo los dos apellidos porque, como decía Mercedes,
tiene dos apellidos que resuenan muy fuerte y muy bien en la sociología de Madrid y en el activismo precisamente para corregir desigualdades. Aitana es profesora de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Análisis Social. Es también, en la actualidad, técnica de incidencia y estudios en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España. Tiene varias publicaciones sobre este tema. Bueno, tiene más publicaciones, pero voy a referirme a las que tiene sobre este tema brevemente. Ha participado en 2020 y 2021 en el informe del estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España. En 2013 publicó La integración y la exclusión va por zonas, aplicación de la propuesta de Robert Castell a la ciudad de Madrid. En definitiva, lleva mucho tiempo investigando y actuando en relación con temas de vivienda, desigualdad producida por la vivienda y también la pobreza. Pues nada más. De momento, Aitana, muchas gracias y cuando quieras te escuchamos. Bueno, antes que nada, agradecer al Grupo Territorio Racional y Sostenible y a la Casa Encendida por su invitación una vez más. Y bueno, para complementar también un poco esa descripción que ha hecho Julio, también tengo mucho trabajo hecho en el movimiento asociativo de la zona sur. Entonces, parte del trabajo que os traigo sobre el tema del reequilibrio y del desequilibrio también está relacionado, ¿no?, con esa experiencia en la movilización que ha habido siempre en los barrios y distritos del sur de la ciudad. Y bueno, os voy a ir poniendo la presentación. Es verdad que no llevo muchas transparencias, pero sobre todo para que luego no me cueste ponerla. Os voy a mostrar un recorrido por el origen del diseño de la ciudad. A ver que lo pongo. Vale. Lo que decía, os voy a mostrar un recorrido por el origen de ese diseño de la ciudad desigual, desequilibrada y segregada de la que hablaba Mercedes, y en la que podemos ver cómo se trata de un problema de carácter estructural y sistémico. La expansión de la ciudad de Madrid, a ver que me minimizo a mí misma, la expansión de la ciudad de Madrid ha estado históricamente marcada por una doble brecha atravesándola: la ruptura entre el centro, la ciudad histórica, más los ensanches, y la periferia, territorios subsidiados a las necesidades de la ciudad, donde localizar todo aquello que la ciudad necesita pero no acoge en su interior, sino que desplaza suficientemente cerca y lo bastante lejos para no sufrir efectos indeseados. Una férrea divisoria diferencial entre el norte y el sur. El primer gran crecimiento madrileño engarza interior ensanche y produce la emergencia de un extrarradio de forma tentacular con núcleos exteriores, espontáneos, ciudad donde proliferan colonias populares, zonas de tránsito a la ciudad. Y ese extrarradio se va configurando sin urbanizar por fragmentos siguiendo las vías de entrada a la ciudad. El segundo crecimiento, en la posguerra, plantea una ordenación de la ciudad que prioriza la centralidad y el noroeste, mientras ordena la implantación industrial al sur, aprovechando la proximidad y vías de comunicación existentes, desplazando la localización de molestias para el desarrollo de la ciudad central. En este mapa, que podéis ir, no sé si se ve bastante grande, podéis ir viendo cómo se fue diseñando la ciudad de Madrid con el Plan Vidagor de 1941. Madrid, capital del capital, con un motor industrial que propulsara el desarrollo económico, la gran fábrica concentrada al sur y su correlato habitacional para la población trabajadora procedente de la expulsión del campo. El Gran Madrid definió la ciudad radiocéntrica, centralista, que impulsó orden urbano férreo con una jerarquía de territorios que zonificaba las partes que la integran, asignándoles una función en la que se especializaban y que actuaba sobre una desurbanización planificada con criterios de funcionalidad y especialización. Madrid ha crecido a expensas de una periferia con condiciones de infraurbe. Un panorama
El periférico, desintegrado, sin mínimos servicios para atender las necesidades sociales, al fin, un lugar de almacenamiento de déficits y sin conexiones entre sí. Territorios fracturados en su interior, conectados con la sede económica y representativa de la ciudad central, pero inconexos entre sí, sin calidad de vida y acumuladores y generadores de muchos problemas, de orden ambiental y por tanto también de salubridad. Una rentabilidad económica con muchos costes sociales aparejados y la subsidiación territorial lleva consigo la injusticia socioterritorial. Madrid crece mediante anexiones de municipios limítrofes, se propusieron 29 y fueron 13 finalmente, quedando fuera Getafe y Leganés. Estas anexiones de la primera periferia desatan un proceso muy rápido y desarticulado que sobrepasa todas las previsiones y colapsa en forma de congestión. La magnitud del cambio viene dada por el aumento del tamaño de Madrid y el ritmo vertiginoso del proceso. La almendra central eran 68,42 kilómetros cuadrados y con las anexiones al final eran 607 kilómetros cuadrados. La ciudad de Madrid multiplica su superficie por 9 y esta nueva delimitación territorial se lleva a cabo en apenas 6 años, entre el año 48 y el año 54, que fue cuando entró en vigor. Con ello, la población se incrementó un 55%. Y esta segunda gran transformación de la urbe explica que el municipio de Madrid sea el mayor municipio de España, donde ahora, en el año 2021, la población era de 3,3 millones de habitantes frente a Barcelona, que es 1,6 millones de habitantes. La clave madrileña estuvo en la absorción de los 13 municipios circundantes que pone a su servicio. Un efecto inmediato que se produce en forma de acumulación de carencias, algunas con rango de urgencia social, como en materia habitacional para la absorción del incremento de población, donde confluye un sumatorio de intervenciones públicas procedentes de regiones devastadas, junto a la aparición del chabolismo ya vertical en viviendas mínimas y de mala calidad, bajo todas las tipologías, poblados de absorción, dirigidos, mínimos, uvas, ya mediante infraviviendas que pasan a ocupar terrenos del anillo verde y que son toleradas por la administración ante la avalancha migratoria. Las periferias y asentamientos como mordidas del desamparo rodean por los 4 costados Madrid y muestran las que de esos espacios dominados la disputa por el lugar en la urbe. La periferia es la cara oculta, difusa, lejos de la ciudad, del proyecto ideológico del Gran Madrid que recoge el Plan de Vidagor. Una réplica provinciana del Gran Berlín o Londres, un símbolo del nuevo régimen. Madrid como gran núcleo urbano, centro industrial de primer orden, operación en la que es decisiva la periferia. Hacia el noroeste se prevé expandir la residencia de los sectores sociales con más renta y al sur se da la función productiva y el alojamiento de los trabajadores fabriles del motor, del desarrollo urbano. La gran industria concentrada. El eje será el centro decisional representativo y el norte residencial, y con las actividades económicas más avanzadas. En la llanura reseca, con algunas instalaciones ferroviarias, las fábricas y las viviendas para la mano de obra que activaría la maquinaria. Se asigna a los territorios anexionados una funcionalidad que zonifica sobre un soporte con disponibilidades. La absorción por la ciudad de ese magma irresuelto entre extrarradio y municipios del entorno genera subsidiación frente a la autonomía municipal. La producción del espacio periférico en los distritos del sur madrileño se basa en la prevalencia de la desigualdad funcional, un proceso planificado de segregación basado en el criterio de especialización funcional. La desigualdad funcional se planifica según conviene, a un orden urbano jerárquico y de naturaleza económica, y es una condición necesaria, un factor estructural resultante de la maximización de la rentabilidad y optimización de los beneficios del capital en unos territorios a los que se desplazan las externalidades y donde se concentran déficits y riesgos territoriales subsidiarios lastrados para su propio desarrollo. Una injusta forma de producir ciudad sin atributos de satisfactores de necesidades, en términos de equidistribución, que no es casual ni un efecto indeseable mal ponderado ni corregible. La desigualdad funcional es un mecanismo multiplicador que se replica n veces y tiene carácter totalizante
busca mantener la fórmula extraccionista de riquezas. El sur madrileño ha venido mostrando un incremento de la desigualdad en una franja que arrastra los efectos indeseables de un modelo de crecimiento de Madrid basado en la zonificación, industria y residencia de mano de obra. Configuración de una periferia motor de crecimiento por localización, comunicación, cercanía, abundancia de suelos y vientos sur-oeste. Curioso lo de los vientos suroeste, si os fijáis en el mapa, que no sé si se ve bien, se van marcando la línea, a ver que es algo un poco rara, de dónde vienen los vientos. Entonces la ubicación de ciertas industrias interesaba porque los vientos iban en dirección sur-oeste y así no iban hacia la ciudad, ni los malos olores ni la contaminación. Es una segregación planificada y además el gran vaciadero, el plan Vidagor, en esta parte que está justo al lado de mi cabeza, pone los desagües, ¿no? Ya llamaban a esta zona suroeste la zona de los desagües de Madrid. La llamada diagonal o línea de separación entre la ciudad central y el segmento territorial compuesto por los distritos de Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas han conformado durante décadas una periferia segregada de la ciudad. Territorios anejos, antes municipios próximos que se convierten en distritos de la gran ciudad y se ponen al servicio del crecimiento urbano madrileño. Entonces Madrid los anexionó, pero aún hoy no se han integrado en la dinámica de la ciudad. La distancia social ha ido creciendo a medida que estos espacios perdían cualquier valor de situación y por tanto de renta, de espaldas a la ciudad a la que pertenecen, pero de la que no forman parte, fuera de cualquier estrategia de recuperación de unos territorios que han sido dinámicos, generadores de beneficios a costa de sus propias condiciones de vida. La diagonal sur, los 8 distritos que van de este a oeste, con una afección del 32% del territorio y el 42% de superficie municipal. Y dentro de ella reparamos en 4 distritos, que serían Usera, Villaverde, Puente de Vallecas y Vallecas Villa, que representan el 16% del territorio madrileño y el 19,6% de la población. Todos ellos con una muy alta vulnerabilidad y concentración de déficits y carencias dentro de la línea de desigualdad socioterritorial de esa delimitación. La desigualdad social y territorial están en el origen de este modelo de ciudad que segrega y concentra deficiencias y falta de servicios en la franja sur-este-oeste. Una periferia que surge de la dependencia del área central de Madrid, que pone a su servicio territorios subordinados a la dinámica urbana. Pero esta primera periferia histórica anexionada en los 50 a Madrid no contiene los elementos propios de la ciudad. Al expandirse sobre su entorno, Madrid no expande las ventajas y oportunidades que representa la urbe consolidada. Todo lo contrario, los distritos del sur se definen como espacios aislados, especializados funcionalmente en alojar industria pesada, nociva, insalubre o peligrosa, con severas deficiencias ambientales, déficits dotacionales de todo tipo, de servicios, transportes, escuelas, centros sanitarios, zonas verdes, equipamientos culturales y con la presencia de grandes infraestructuras que lo fracturan y degradan las condiciones de vida de sus habitantes. Los distritos del sur socialmente ejemplifican la discriminación y una dependencia absoluta de centralidad. El desequilibrio territorial configura el desarrollo de Madrid. Y ya en los años 80, el diagnóstico del primer Plan General de Ordenación Urbana del año 85 da cuenta de la persistencia de las desigualdades. El plan era una gran transformación. Como veis, se sigue marcando esa línea divisoria norte-sur. Ese intento de racionalizar los usos de la ciudad pensada como un todo, distribuyendo servicios e interviniendo la relación de dependencia y malestar, se dirige a disminuir la desigualdad urbana en Madrid, a abordar el desorden y la congestión que se almacena en los bordes de la ciudad frente a las puntuales actuaciones municipales como emergencia social. Planifica unas nuevas modalidades de intervención pública que rotule centro-periferia, operaciones intersticiales y equilibrios entre acciones sectorializadas y condiciones unitarias de ciudad. Apuesta por repartir el conjunto de la ciudad, equipamientos medianos y pequeños. Supuso una propuesta de articulación, ciudad, distritos, barrios. El plan general concibe imprescindible estructurar la periferia, ir haciendo la ciudad, transformando la trama urbana troceada
incompleta y su déficit de habitabilidad para transformar la realidad social urbana madrileña. Al nuevo plan urbanístico y sus acciones reequilibradoras confía el Ayuntamiento de Madrid el futuro por venir, más igualitario, más democrático, más justo. El plan planificó las siguientes dotaciones: 460 equipamientos educativos, 149 sanitarios, 380 culturales, un aumento de 1.700 hectáreas en zonas verdes. Este plan general se inscribe en el tránsito de un modelo de acumulación económica iniciado con la crisis del petróleo y las primeras estrategias de globalización. El sur madrileño, en los 80, tras el desmantelamiento industrial, perdió su función y el lugar asignado en el conjunto urbano que le otorgaba su alta rentabilidad, la producción, radicación y comunicación. Un sistema fabril de gran industria pesada concentrada en insalubre y alojamiento de población trabajadora, carencias y mecanismos de integración vía salarios, capacitación y movilidad social. Luego el cinturón industrial se oxidó. El tránsito a un nuevo modelo de actividad económica y de ciudad diluyó la función otorgada a este territorio motor, antes tan valioso. Los viejos factores fueron irrelevantes y no tuvieron alternativa. Las consecuencias de la liquidación productiva han perdurado los últimos 40 años, enquistando el declive. El territorio excluido de la lógica acumuladora. Ha implicado la desaparición de su valor locacional. La pérdida de posición del correspondiente valor territorial han marcado la decadencia cuando acabó su rentabilidad. No tener lugar es no tener valor. El desequilibrio socioterritorial se describe en tres procesos. Por un lado, la expansión y la localización de plusvalías. En segundo lugar, la concentración y desmantelamiento. Y en tercer lugar, la liquidación, aglomeración de insolvencias, que convierten en tres ejes de desvalorización el sur. Por un lado, el capital espacial. Vivir en una parte de la ciudad infradotada de requisitos para la inserción de la vida social, cultural, económica y profesional. El capital cultural. La menor capacidad de acumulación de conocimientos de una comunidad, profesionalidad, oficios, habilidades. El capital social, la red de relaciones, la densidad de interacciones sobre la identidad y una posición social que procuran cohesión, confluencia en torno a objetivos comunes y grupos con identidad de clase con exigencias y objetivos de recualificación. La trayectoria seguida por el enquistamiento y del desequilibrio territorial evidencia que las medidas remediales para la desigualdad socioterritorial palían, pero no corrigen ni transforman la situación. De ahí la necesidad de superar el enfoque local puntual para tener una visión sistémica, compleja y estructural de la cuestión urbana, es decir, de la desigualdad. Así es como se comporta la línea de la segregación en el año 2010. Como podéis ver, sigue siendo la misma línea que en el 41 y que en el 85. Yo no me he metido en el plan del 97, pero es verdad que al final es una continuidad de lo mismo y los problemas que se ven en la periferia sur de falta de equipamientos ahora se encuentran también en los PAUs, ¿no? Y bueno, lo que encontramos es una profunda brecha social, la desvalorización del sur como mecanismo replicante de la pérdida de valor o depreciación de recursos y patrimonios disponibles. Se distingue entre el espacio estratégico o valor y el espacio sobrante, desvalor, donde al sur le corresponde la reasignación de dos funcionalidades. Por un lado, el espacio social de reserva, ya de suelo para localizar funciones necesarias y molestas como la logística, a día de hoy, antes las fábricas, y de contenedor, territorio sobrante para mano de obra excedente, y es un espacio de último recurso y reserva de trabajos precarizados. Y por otro lado tenemos el digestor del metabolismo urbano, donde hay una mayor huella ecológica con un empeoramiento de su habitabilidad, ocasionando mayor deterioro ambiental. La persistente desarticulación urbana de Madrid y la irresuelta relación de dependencia-subordinación de la periferia, que la ciudad ha mantenido como un espacio disponible a su servicio, son la clave del problema. La periferia no ha alcanzado su integración de pleno derecho en la ciudad, ni ha consolidado un lugar en el orden jerárquico de la ciudad. La periferia no ha perdido su consideración de recurso donde ubicar algún megaproyecto
de ámbito urbano, por cercanía y accesibilidad, al margen de las necesidades de los ciudadanos. Ejemplos: la caja mágica, a la que los vecinos de San Fermín no pueden, o de Usera, no pueden acceder. La nave Boticher, bueno, nosotros la llamamos la nave Boticher, el nombre oficial es La Nave, en Villaverde, donde los vecinos se formaron, trabajaron en los talleres y a día de hoy tampoco pueden hacer un uso del espacio porque es tratado como un nuevo IFEMA. Son grandes dotaciones vinculadas del lugar donde se insertan y, por tanto, desprovistas de las posibilidades que ofrecen para una efectiva recuperación social y económica de los distritos del sur. Esa divisoria es hoy aún más un fracaso que genera y agudiza el carácter de espacio de concentración de problemas y déficits ya estructurales que se produce con la segregación urbana. Las deficiencias derivadas de una forma de absorción territorial subsidiaria que solo sirven para aumentar la desigualdad social y han transformado la vieja brecha en un abismo socioespacial. La ciudad, sumidero, contiene y concentra los rasgos más definitorios de la desigualdad, que nunca disminuye y traza una barrera social hasta ahora insuperable. Son las tasas de paro absoluto, superan en todos los distritos, al menos en 3 o 4 puntos porcentuales, los valores medios madrileños, pero son mayores en Usera, Villaverde y Puente de Vallecas. La renta media de los hogares en euros al año es porcentualmente menor respecto a Madrid y oscila entre el 57,8% de Villaverde y el 81,1% de San Blas. Otro tanto sucede con la renta disponible per cápita, una evidencia con similares valores siempre menores, siempre expresión de una mayor precariedad e inseguridad económica. Bueno, como podéis ver en este gráfico, los colores azules son las rentas disponibles más bajas. Este es del año 2014. Si vemos donde se colocan, me quito un poquito, los percentiles del 20% de rentas más altas, que serían los colores azules, y los percentiles de 20% de rentas más bajas, seguimos viendo esa división norte-sur. Como decía Mercedes, bueno, en el norte se ven sus pequeños sures, ¿no? Pero se nota una diferencia importante dentro de la desigualdad de la ciudad. Y también localicé este mapa de vulnerabilidad de los distritos, donde se va mostrando cuáles son los distritos con mayor vulnerabilidad. Donde el número 1 del ranking es Puente de Vallecas y el segundo Villaverde, tercero Usera, Carabanchel. La desvalorización del territorio segregado le convierte en un destino del nuevo fenómeno migratorio, que se inicia en los años 90 y crece aceleradamente la presencia de población extranjera que se distribuye desigualmente por la geografía del municipio. En 2021 el porcentaje de extranjeros en Madrid alcanza el 24,2%, mientras que en el arco sur oscila entre el 26,7% de Latina, 32% Carabanchel, 34,8% Usera, 30,4% Puente de Vallecas, 33,5% Villaverde. La falta de cualificación es otro rasgo básico que reproduce el patrón desigual. Así, la población de 30 a 59 años con titulación universitaria es otro factor decisivo. Madrid alcanza el 32,5%, Retiro tiene un 52,1%, Chamartín un 54,2%, frente a los valores del sur, con un 21% en Latina, un 18% en Carabanchel, 13% en Usera, 12% en Puente Vallecas, 13% en Villaverde. El fracaso escolar y el abandono temprano cunden por estos distritos. Ahora cabe reparar en la brecha digital y tecnológica, que es una implacable, que les excluye del mercado laboral y les deja cautivos de la falta de formación. La falta de acceso a la cultura digital se ha hecho patente durante la pandemia de la COVID. Algunos centros escolares llegaron a alcanzar un 60% de abandono del curso por carecer de los medios informáticos. La falta de cualificación supone menores oportunidades para acceder a trabajos de más calidad. Encontré también este mapa de 2017, no sé si se verá bien, que son los barrios de Madrid por necesidad de reequilibrio según el Ayuntamiento de Madrid. Los azules más oscuros, he intentado que fuera de un color un poco mejor, pero no lo he conseguido. Cuanto más oscuro es el color azul,
más necesidad de reequilibrio. Ante el crecimiento exponencial de la desigualdad, solo puede oponerse la noción de reequilibrio territorial, que supone afrontar a otro modelo urbano capaz de redistribuir las ventajas y oportunidades y derechos sociales que representa la ciudad. Es necesario afrontar una gran transformación que abra un nuevo ciclo urbano y cierre el eterno espacio del desequilibrio. Madrid ha conocido dos grandes transformaciones y debe recalar en un tercer movimiento de nuevo ciclo. Madrid, ciudad compacta como nuevo modelo urbano. Es el objetivo. Una propuesta que no supone un crecimiento en términos de suelo, sino que se dirige en sentido cualitativo, en rango de ciudad. Perder la marca de periferia anexionada y sin valor y almacén de conflictos y dejar de ser una infraurbe sin solución. Para ello es imprescindible integrar el entorno plenamente, integrar el metabolismo urbano, recuperar el río Manzanares y la oportunidad de un ecosistema al ámbito urbano, una gestión pública redistributiva que asuma un cambio estratégico en Madrid y compactar y articular la rotulación con el área metropolitana con una visión y una intervención estratégica. Y bueno, ahora si queréis podemos profundizar en algunas cuestiones de cambios. No sé, dejo de compartir. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Aitana. Muchas gracias por tu exposición. Efectivamente, como ya había señalado Mercedes en su intervención, el papel que juega el espacio urbano, el territorio, en el mantenimiento, incluso en el agravamiento de los desequilibrios, es muy importante. El planeamiento urbanístico ha contribuido, quizá con la excepción del plan del año 85, y sobre eso quizá también Chema nos pueda dar alguna información importante. Pero digo que salvo el plan general del 85, el planeamiento urbanístico en Madrid se ha preocupado muy poco o nada por paliar los desequilibrios, incluso aunque no haya sido supuestamente su propósito, los ha acentuado, ¿no? Es una evidencia el efecto segregador del espacio, generador, por tanto, de desequilibrios, no tanto de la pobreza, por ejemplo, pero sí de la aglomeración, de la concentración de personas desfavorecidas, con dificultades dificultades de renta y después dificultades también por la situación de esas zonas para acceder a la educación, a la sanidad, al empleo incluso, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante porque al final también es ir a la raíz de los problemas, ¿no? Estamos hablando de que aumenta y que es importante, es muy grave la desigualdad y bueno, pues yo creo que es necesario, como has hecho en tu intervención, mirar cuáles son los orígenes, las causas, o una parte importante de los orígenes de las causas de esas desigualdades, de esos desequilibrios. Hay muchos temas con los que podemos seguir. Efectivamente, hablábamos al principio, lo decía Mercedes y lo has repetido tú también, que aparte de tu labor docente e investigadora, tienes una dilatada también experiencia en actividad en determinadas zonas, concretamente de esas zonas del sur. Quizá podamos después también entrar en algún caso concreto, pero yo te querría preguntar ahora, porque has participado en el informe AROPE sobre la pobreza, al que yo me refería antes, y te quería preguntar sobre la educación en relación con ese informe, o sea, los indicadores de educación. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de la educación como
elemento que debería corregir desigualdades y que sin embargo parece que las está acentuando. Sobre todo también en relación con la importante población inmigrante que tenemos, que tienen estos barrios, que es un fenómeno bueno, pues que tiene poco más de 20 años en nuestra ciudad, en nuestra región, pero que se plantea como un problema ya muy grave y quizá más grave aún si miramos hacia el futuro, ¿no? A ver, uno de los problemas que tenemos con el indicador AROPE. Se trata de una encuesta nacional que tiene una muestra que permite una representatividad autonómica, pero no provincial, no a escala ciudad. Entonces, analizar, en el caso de Madrid, como se tienen bastantes encuestas por ser una comunidad uniprovincial, ¿no? Sí que se pueden hacer ciertos análisis, pero muy cogidos con cuidado porque a medida que vamos desagregando la información perdemos muestra y por tanto aumentamos el margen de error, ¿no? de los resultados. Por eso no podemos hacer un análisis, nos encantaría, pero no podemos hacer un análisis con los indicadores de la encuesta de condiciones de vida de la ciudad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa que nos piden mucho en muchos municipios de España y es que no es viable porque los datos no bajan a esa escala. Lo que sí que se ha visto tanto con educación como con empleo es que tener un alto nivel educativo no implica que no estés en situación de pobreza, igual que tener un empleo no implica que no puedas estar en una situación de pobreza. No recuerdo ahora el dato con exactitud, pero el porcentaje de población que teniendo trabajo está en situación de pobreza es muy elevado. Con lo cual, lo que planteamos muchas veces es que no podemos subsidiar la lucha contra la pobreza únicamente en el empleo. Porque el empleo no es la tabla salvavidas única de la situación de pobreza. Sobre todo porque uno de los factores que inciden mucho en la pobreza es el precio de la vivienda. Si la vivienda tiene que suponer, como mucho, el 30% de los ingresos del hogar, el 35% contando suministros, y nos encontramos con que se come el 60%, el 80%, en el caso de la población joven, de un joven asalariado, es el 90% de sus ingresos, puede tener unos ingresos estupendos. Pero claro, si el 90% se lo come la vivienda, le queda un 10% para vivir, ¿no? Entonces, son muchos elementos los que están, al fin y al cabo, influenciando. Obviamente, la situación de pobreza es mayor entre quienes tienen menor nivel de estudios. Afecta más a quien tiene menor nivel de estudios, pero porque los empleos a los que acceden también son más precarios, tanto en condiciones como laborales como en salarios, ¿no? Lo que no me puedo meter es a datos específicos porque no me los sé de memoria, pero bueno, sí que se van detectando esas cuestiones. Hace un par de años, yo recuerdo en 2018, además salió un artículo en El País estupendo haciendo un análisis de cuánta población con nivel de estudios superiores estaban en situación de pobreza. Y es que era un dato muy elevado, pero es que no tiene garantía. Pero es que pongamos cuánta población joven tenemos que sale de la universidad y tarda cuánto tiempo en conseguir un primer trabajo o en conseguir un trabajo estable, ¿no? O tener un trabajo indefinido. Entonces, esa precariedad laboral complejiza aún más el trabajo de lidiar con la pobreza y con la desigualdad. Muy bien. ¿Quiere intervenir Chema de la Riva? Cuando quieras, Chema. Sí, bueno, buenas tardes. Yo creo que tanto lo que ha aportado Mercedes en su intervención inicial como lo que nos ha identificado Aitana son elementos más que suficientes para percibir que las dificultades de cambiar la estructura de los problemas que tiene una ciudad como Madrid son tan complejos como que arrancan de hace tanto tiempo que difícilmente se han podido modificar.
Es verdad que en el año 85 el Plan General yo creo que ha sido la única oportunidad en la que había algunos elementos que cambiaban la referencia, especialmente los alcaldes Tierno y Barranco tenían una gran preocupación por el desequilibrio norte-sur, por cómo se percibía eso, y el Plan General escenificó ese intento de equilibrar el territorio diseñando toda una serie de espacios públicos, de espacios culturales, de espacios deportivos de los que carecía el sur de Madrid y que hasta entonces solo se habían desarrollado en la zona norte, y coincidiendo, como dice muy bien Aitana, en que en el sur únicamente se colocaban aquellas actuaciones que tenían problemas o que dificultaban la convivencia en las áreas centrales o en las áreas residenciales de un determinado nivel económico. Esa situación se ha ido materializando el Plan General del 85 poco a poco, pero nuevamente se descompensó, como muy bien ha apuntado antes Mercedes y ahora Aitana, se descompensó con la generación de los PAUs, donde únicamente aparecen espacios residenciales que su única aportación a la ciudad es colmatar todavía más, si cabe, unos espacios que eran necesarios para esa apertura que necesitaba la ciudad, para esos espacios abiertos que necesitaba la ciudad, y que seguramente el reciente proceso del COVID-19 ha puesto más en evidencia todavía esas necesidades que en esos espacios se carecen de forma muy, muy importante. Por eso yo con esto no quiero decir, ni muchísimo menos, que no se haya avanzado, pero sí que los problemas han avanzado al menos al mismo ritmo que han avanzado algunas de las soluciones apuntadas en el Plan General del 85, y que el Plan General del 87 prácticamente recondujo de nuevo a una situación pretérita. Yo creo que es necesario que Madrid asuma la conciencia de que no solamente hay problemas en el sur, sino que, como decía Mercedes, y como yo creo que muchos estudiosos del tema han ido aportando progresivamente, hay muchos sures también en el norte, pero eso no significa que globalmente, vista la ciudad como un gran escaparate, se perciba que el sur tiene muchísimas más dificultades, muchos más problemas, se concentran más elementos que dificultan la convivencia de los ciudadanos y que es difícil generar unas dinámicas diferentes. Pero yo hay algo, conectando con la pregunta que ha hecho Julio, que me gustaría que Aitana nos aclarara si es posible, porque es verdad que la ciudad de Madrid, desde el punto de vista del desarrollo educativo, que es un vector determinante en, por lo menos, la toma de conciencia por una parte, y por otra parte la posibilidad de resolver gran parte de esos problemas, que es a partir de tener unos buenos parámetros educativos en la población. Pero esta mañana he leído un informe un tanto contradictorio referido, bien es verdad, al País Vasco, pero que parecía que quería abarcar al conjunto del territorio nacional, en la que ponía de manifiesto que las dificultades en la enseñanza pública han sido superiores con la pandemia a las presentadas por los ámbitos de concierto de la educación. Yo no tengo claro ningún parámetro al respecto. Lo que sí tengo claro es que cuando se han hecho políticas y se han hecho inversiones importantes
en el sur de Madrid, en esas necesidades de cubrir los problemas educativos que tenían muchas bolsas de pobreza, muchas bolsas deterioradas de las personas, han resuelto algunos problemas, no todos, evidentemente, pero sí que han resuelto algunos problemas. No sé la opinión que le merece todo esto a Aitana. A ver, aquí ya es más la experiencia personal, ¿no? Yo soy vecina del barrio de Villaverde y he conocido un poco cuál era la realidad aquí. Aquí, bueno, primero el acceso a la educación pública es muy complejo porque, bueno, como sabéis, los baremos de puntuación tienen en cuenta unas cuestiones lo que hay es una acumulación de chavales con dificultad de hogares monoparentales, con violencia de género, con problemas de empleo de los padres, o sea, se van acumulando en los centros públicos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto que había, que a lo mejor había en una familia de 5 chavales, tienen un móvil sin datos para conectarse a clase. Al final se desvinculan, ¿no? Aquí ha habido procesos, igual que estaban los bancos de alimentos, de búsqueda de ordenadores, de dispositivos, de donar dispositivos a los chavales porque no podían seguir las clases. Es más, los institutos se estuvieron reorganizando cuando se empezó a hacer la parte, ya cuando empezaba a haber presencialidad, se organizaban las clases presenciales y online para que no se descolgaran aquellos que no podían acceder online, porque es que no tenían acceso a Internet en casa. O sea, podemos estar hablando de familias que pueden tener dificultades de pobreza energética. Si tengo dificultades para pagar la factura de la luz, no te digo para pagar la línea de wifi, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en estas zonas con ya era un acceso desigual a la educación, que además en estos barrios lo que sí que también se percibe es un abandono. Ya lo había antes, un abandono escolar temprano, pero si a eso le sumas las dificultades de acceso a la educación en un contexto de pandemia, pues el abandono ha sido mayor. Entonces, bueno, esto habrá que irlo analizando, ir viendo qué consecuencias tiene. Pero sí que vamos, yo en mi opinión creo que se va a notar bastante. Y luego el esfuerzo, yo por la experiencia también de mi entorno, ¿no? El esfuerzo que tiene que hacer un chaval de estos barrios que viene de educación pública para llegar a estudiar la carrera, a acabarla y a que la frase que yo he oído muchas veces es la de, que vienes de Villaverde, no me quites la mochila. Y eso, si yo vengo a estudiar, yo no vengo a quitarte nada, ¿no? Además, tienes ese estigma de, eres de estos barrios, por tanto, tú no vienes a estudiar, vienes a quitarme algo, ¿no? Pero no a quitarme el espacio en la educación, sino a quitarme la mochila o el bocadillo, ¿no? Entonces, eso también genera dinámicas complicadas y el esfuerzo que tienes que hacer para llegar al mismo sitio es mayor, porque también para que el nivel educativo sea igual en todo el aula, tienes que bajar a lo mejor un poquito el nivel para que sea igual para todos los de la clase, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ven también dificultades que te encuentras en estos barrios. Sí, efectivamente, yo creo que la educación es uno de los elementos claves. Antes has hablado también de la vivienda. Hemos hablado de la vivienda, has dicho que la vivienda, bueno, ya lo ha mencionado también Mercedes. Realmente Mercedes, en el poco tiempo que ha estado, ha tocado prácticamente todos los temas y de una manera muy ordenada y desde mi punto de vista muy precisa, ¿no? Pero es obvio que la vivienda es uno de los factores medulares en el tema de la desigualdad. Y ha dicho Mercedes que faltaba un parque de vivienda pública en alquiler, que es el diagnóstico que venimos haciendo en estos cursos año tras año, ¿no? Ha puesto el foco en el ayuntamiento y en la comunidad. Efectivamente, la política de vivienda está transferida a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y un ayuntamiento como el de Madrid tiene claras responsabilidades y posibilidades para
para hacer frente al problema. Porque ocurre además que, volviendo al análisis que habéis hecho del desarrollo urbano, que en los años 90, finales de los 90, cuando se produce el desarrollo de los PAUs, más bien pensados efectivamente para clases medias, porque la presencia de vivienda protegida en los PAUs es pequeña, digo que se produce un cierto vaciamiento de viviendas que estaban muy deterioradas, que venían deteriorándose a lo largo del tiempo, en algunos casos porque eran viviendas que se habían hecho durante los años 60, 70 con una calidad muy limitada, por no decir falta de calidad. Y ocurre que esas viviendas que van siendo abandonadas por su carencia absoluta de habitabilidad y de calidad, van a ser ocupadas por los inmigrantes, volviendo a formarse algo que, a efectos de la desigualdad o de los efectos de la desigualdad, es tremendamente indeseable, que es volviendo a formarse bolsas o guetos, como lo queramos llamar, de situaciones en las que los habitantes, los residentes de esas zonas, pues tienen muchas deficiencias de todo tipo, ¿no? Quería Antonio Palacios también hacer una pregunta, creo, a Aitana. Sí, es una pregunta, una reflexión y una pregunta, ¿no? Al hilo de lo que ha planteado Aitana y de lo que ha planteado también la otra interviniente, Mercedes. Aitana y yo nos hemos visto en alguna ocasión, pero bueno, me siento cercana a ella por la temática, porque seguro que nos hemos leído, por la profesión que desempeñamos en este momento y porque ella es de Villaverde y yo soy de Carabanchel. Entonces creo que tenemos cierta afinidad cuando hablaba ella de lo de Villaverde, ¿no? Yo te quiero plantear o quiero hacer una reflexión en la sesión que tiene que ver con mi tesis doctoral. Yo me doctoré en el año 2004 y hago una tesis sobre barrios desfavorecidos en Madrid. Tomamos Madrid como laboratorio, ¿no? Y entonces, bueno, me llama mucho la atención y creo que eso ha sido lo más significativo, ¿no?, de la exposición que ha hecho Aitana, pues que poco ha cambiado, ¿eh? Desde el año 2004 hasta ahora, poco ha cambiado. Pero claro, es que si vemos hacia atrás, pues efectivamente, como comentaba, pues que desde 1941 hasta ahora, pues básicamente se producen las mismas diferencias entre el norte y el sur de la ciudad, ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención, ¿no?, lo poco que ha cambiado la situación. También me ha llamado la atención de los últimos mapas, sobre todo el de la renta disponible del 2014, el 2018, el de los barrios de Madrid por necesidad de reequilibrio de 2017, que efectivamente se pone de manifiesto algo que decía también Julio al comienzo de la sesión, que es la información, las dificultades existentes a la hora de recabar información lo suficientemente representativa y lo suficientemente aceptable para mostrar este tipo de cuestiones, ¿no? Este alegato ya lo hemos hecho en algunas otras sesiones y en algunos otros cursos, porque partimos de la idea de que el conocimiento es la base sobre la que aplicar luego políticas urbanas. Bueno, pues en los mapas que se han visto en la sesión se ve que efectivamente la escala de análisis pocas veces es la adecuada para mostrar fenómenos tan complejos, tan diversos, como los que tienen que ver con la vulnerabilidad, con los que tienen que ver con los desequilibrios sociales y territoriales, ¿no?, que estamos viendo en esta sesión. Entonces, sí me gustaría insistir en esa idea de la necesidad de tener información. Julio hablaba del censo del año 2021. Efectivamente, todos los investigadores de temática social, pues estamos un poco a la expectativa de ver lo que ocurre con ese censo, ¿no? Esperemos que no nos defraude ese censo, ¿no?, y podamos efectivamente llevar a cabo análisis con un poquito más de certeza científica en la información, ¿no?, en la base de todo, que es la información. Eso por un lado. Luego, al hilo también de las intervenciones que se han hecho sobre los desequilibrios sociales, yo querría también poner el acento en otra cuestión que a menudo también se tiende a ignorar, ¿no?, y también lo ha dicho Julia así de pasada, pero que tiene que ver con esa doble perspectiva con la que tenemos que afrontar, ¿no?, los temas de desequilibrios. Y es que los desequilibrios afectan tanto a las personas como a los territorios. Alude a personas, a colectivos, a grupos sociales
que los sufren. ¿De y eso, bueno, pues a veces se habla de los desequilibrios en Madrid. Bueno, los desequilibrios en Madrid afectan a personas concretas y especialmente a algunos colectivos. Nos afecta, por supuesto, a todos, pero especialmente a aquellos colectivos, a aquellas personas más sensibles. Y me estoy refiriendo a los niños, me estoy refiriendo a los ancianos, me estoy refiriendo a la población con rentas más bajas, a los inmigrantes, ¿no?, que también decía Julio hace un momento, ¿no? Y me lo llevo también un poco hacia mi molino. Somos geógrafos y los geógrafos nos gusta centrarnos en el territorio. Efectivamente, la desigualdad urbana tiene que ver con territorios, tiene una dimensión espacial de gran interés, también para los sociólogos, también para los antropólogos, pero especialmente para los geógrafos, ¿no? Puesto que la desigualdad se manifiesta en áreas, en territorios, en barrios. Los llamemos como los queremos llamar, porque se han ido denominando de diferentes maneras. En mi tesis se hablaba de barrios desfavorecidos y ahora parece que esa acepción, bueno, pues se ha modificado o ha ido cambiándose por otra, ¿no? Se hablaba de barrios vulnerables. Bueno, lo que planteaba es esa doble dimensión, ¿no? Lo saco aquí a colación porque esas áreas, esos barrios, están claramente diferenciadas de otras y están claramente diferenciadas porque acumulan diferentes problemáticas. También Aitana hablaba de que a veces un indicador se puede entender de una manera errónea, ¿no? Cuando habla del nivel de estudios elevado, parece que eso no se relaciona con la pobreza. Bueno, es interesante porque estos barrios, estas áreas, acumulan problemáticas de naturaleza muy diferente. Es decir, no solamente son problemas de renta, que sí, que efectivamente es un problema muy importante, no solamente es problema del empleo. Mercedes decía que el empleo y la renta eran fundamentales, pero también la vivienda es fundamental. También las dotaciones, también los equipamientos. También estos barrios acumulan carencias de tipo urbanístico. El deterioro, la suciedad, son elementos que forman parte también de muchos de estos entornos. Yo utilicé en la tesis un concepto que me sigue pareciendo que es muy útil, que es el de multicarencialidad. Son barrios donde no hay una única carencia, sino que aparecen carencias de naturaleza múltiple y además muy diversa y muy variada, a veces social, a veces económica, incluso ambiental. Claro, muchos de estos barrios también acumulan, luego con el paso del tiempo también hemos hecho más estudios y también son estudios donde, también estos barrios son espacios donde el nivel de contaminación también es más elevado, por introducir también esa vertiente de carácter ambiental que a veces se olvida. Qué casualidad que son los barrios del sur, también algunos de los barrios que acumulan, ¿no?, los niveles de contaminación más elevados de la ciudad. Por eso hablaba de la acumulación de carencias. De cualquier manera, lo que se demuestra es que efectivamente hay una clara ausencia de igualdad en la ciudad de Madrid. Esto lo ha dicho Mercedes nada más intervenir, ¿no? Ha incorporado un montón de temas, pero es lo primero que ha dicho, ¿no?, que vivimos en una ciudad claramente desigual. Entonces, dicho esto, yo creo que deberíamos reflexionar en torno al necesario cambio de enfoque, ¿no? Hablamos, y también lo hemos dicho en otras sesiones, esta es la sexta y la última sesión de este ciclo, hablábamos y hemos insistido en la necesidad de cambiar el enfoque, buscando el objetivo de conseguir ciudades más igualitarias, en este caso, ¿no?, más homogéneas. Sería necesario cambiar. Y nos gustaría pensar, y a mí me gustaría también pensar que efectivamente este debería ser el camino a seguir. También se ha planteado en sesiones anteriores y vuelvo a poner de manifiesto algunas de las cuestiones que han salido en otras de las sesiones. Los fondos, los famosos fondos estos europeos, que también son una oportunidad para tratar de paliar, para tratar de remediar, para tratar de avanzar de alguna manera en la reducción de estas desigualdades, o los objetivos de desarrollo sostenible, que son otras de esas grandes ideas que han ido planteándose en diferentes sesiones, pero que también en este caso tienen sentido. El objetivo de desarrollo, al menos dos de los objetivos de desarrollo sostenible, tienen que ver con el tema de hoy. El objetivo de desarrollo sostenible 1 habla del fin de la pobreza, con arreglo a las definiciones de que cada país entiende como pobreza. Esto sería una cuestión a debatir. Pero ese sería 1 y el objetivo de desarrollo sostenible número 10 habla directamente de reducir las desigualdades en y entre los países, ¿de acuerdo? Que se han ido agravando además desafortunadamente con la COVID. Pero bueno, en cualquier caso esos dos objetivos aluden exactamente al tema del que estamos hablando.
Dicho esto, eran cuestiones que quería un poco poner de manifiesto. Pues aprovechando que tenemos a Aitana aquí, y sin ánimo tampoco de explotarla, ¿no? A la hora de formularle preguntas, a mí sí que me gustaría llevarlo un poco al ámbito más pragmático. Entonces yo le formularía a Aitana la siguiente cuestión. ¿Cómo? Yo sé que le formulo una pregunta sumamente complicada, ¿de acuerdo? Pero y seguramente no tenga una respuesta, ¿no? Pero ¿cómo conseguimos ciudades más igualitarias? Llevamos desde los años 40 viviendo en una ciudad, en un entorno urbano claramente desigual. ¿Y cómo conseguimos convertir esa ciudad claramente desigual en más igualitaria, en menos desequilibrada, por tanto? No solo cómo, qué mecanismo utilizamos, sino quién tiene que llevar a cabo esos mecanismos, de quién es la responsabilidad de conseguir. ¿Es una cuestión únicamente de la administración pública? ¿Es una cuestión de todos? ¿Es una cuestión de las asociaciones? En ese sentido me gustaría formularle la pregunta interna. Vale, voy a ir a la pregunta, a las reflexiones, a complementar las reflexiones que yo también tengo sobre estos temas. Voy a empezar por el final. ¿Cómo conseguimos ciudades más igualitarias? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que hemos ido parcheando. Hay un problema, parcheo, hay un problema, parcheo. Hay que hacer un realojo. ¿Dónde lo coloco? Donde siempre. Acumulo y concentro problemáticas, ¿no? Entonces, si no me equivoco, desde el plan del 85 no se ha diseñado una ciudad globalmente. Se han ido diseñando trocitos que vamos sumando, según intereses. Chamartín, no sé qué, no sé cuál, los PAUs. Pero no hemos hecho una visión global. O sea, yo creo que habría que hacer un diseño de ciudad de forma global, estructural, sistémica, centrada en las necesidades y derechos de las personas, no del poder económico. ¿En qué necesita la gente? ¿No? Y eso implica infraestructuras y hacer cambios. Ahora, ¿quién tiene que hacer eso? Ahí es donde yo me pierdo. Entiendo que la administración, pero obviamente si no hay presión por parte del tejido asociativo, movimiento vecinal, comunidad científica, ellos van a seguir haciendo lo que han venido haciendo, que son pequeñas cosas que además no están conectadas unas con otras, ¿no? Y que al final generan un nuevo problema, una nueva desigualdad, ¿no? Con esto quería ir también a la reflexión de las carencias, la concentración de problemáticas. Lo hablábamos Julio y yo cuando hablábamos de las sesiones. Cada vez que ha habido un realojo de poblados chabolistas, se ha concentrado en los mismos distritos, que ya tenían alta tasa de desempleo, alta tasa de abandono escolar, ciertos problemas, ¿no? Si cuando ese distrito empieza a levantar un poco cabeza, vuelves a meter más población con esas problemáticas o accede a esa zona más población migrante porque es donde la vivienda puede estar más barata o más accesible, más que barata, accesible, se van concentrando aún más los problemas. Si cuando tú haces cierta política urbana, cierta política social de redistribución, si los realojos, imaginaros que hubiera mañana un realojo y lo lleváramos a las tablas, la situación de esas familias que van a las tablas, las posibilidades de acceso a la educación, etcétera, serán mejores que si se concentran también en Usera, Villaverde, Carabanchel, Vallecas. Y además no sobrecargas esa zona que ya tiene tensiones, ¿no? Hablamos de las zonas tensionadas en materia de vivienda. Bueno, es que las tensiones son por muchas cosas. Son por diferentes problemáticas que se van acumulando y a la mínima que empiezas a solucionar o a ver un poco por dónde encarrilar para solucionar, llegan más problemas, ¿no? Entonces se van acumulando y eso va generando un lastre. Entonces, pero claro, hay que ver también qué intereses. Entonces, yo creo que lo suyo o la óptica debiera ser un diseño global de ciudad. Y aquí, pensando en la parte, ¿no?, que venía hablando de la periferia, en la que la periferia sea ciudad. Somos distritos y barrios de la ciudad de Madrid desde los años 50. Y lo que es aún alucinante es que la propia población de estos barrios y distritos dice eso de voy a Madrid
voy a Madrid. ¿Cómo que vas a Madrid? No, tú vives en Madrid, eres zonada, bueno, transportes. No me puedes decir lo mismo que el que vive en Pinto, de voy a Madrid. Y seguimos con esa lógica porque no nos sentimos Madrid, porque Madrid nos da la espalda, ¿no? ¿Los movimientos vecinales son importantes? Pues claro que sí, Chema los conoce bien. El movimiento por la dignidad del sur. El movimiento por la dignidad del sur dio la batalla, la dio mucho porque venían de una situación fracturada del tejido asociativo y si no se llegan a juntar, no se llegan a hacer cambios importantes en la zona sur, como fue el soterrar vías, el que la línea 3 de metro llegara, porque es que aquí no llegaba el transporte, aquí teníamos el autobús y te apañabas a llegar a Legazpi y ya en Legazpi llegaba a la ciudad. Vivíamos aquí como si fuéramos las ovejas en el campo. No. Entonces, hubo ahí una lucha y se consiguieron grandes cosas y no fueron pequeños parches de me falta un centro educativo. No, eran con una visión más de conjunto, de unir la zona sur a la ciudad, ¿no? El convertir la Nacional 4 en una avenida, porque no se podía comunicar de un barrio a otro, había que pasar por encima de una pasarela, por encima de una autopista, ¿no? Ese tipo de actuaciones también crean ciudad y convierten la periferia en ciudad, ¿no? Y bueno, eso fue la presión vecinal, pero ahora no podemos limitarnos a los parches, tenemos que seguir trabajando por una cuestión global de unir lo que es periferia a la ciudad, porque sigue siendo ciudad. Aquí en el barrio de Villaverde no se ven cacharritos de estos del alquiler de patinetes ni de bicis. También es verdad que si los pusieran lo mismo duraban poco, ¿no? Pero eso tiene que ver con otras problemáticas sociales que también hay, ¿no? Y luego también está cambiando mucho la realidad de estos barrios, ya no solo por el movimiento de los años 80-90, sino todos los procesos en la almendra central también afectan al sur. La gentrificación que se está dando en el centro está haciendo que la gente del centro, cuando compra una vivienda, se venga al sur, cambiando el perfil o el nivel de renta que aparece en el Urban Audit, que ahora me meto con los datos, ahora voy a esa parte, cambia el perfil de renta, pero no los problemas, porque esas personas vienen aquí a Ciudad Dormitorio, duermen y se van a trabajar a Lavapiés, duermen y se van a trabajar a Sol o a Chamartín. Y se vienen aquí porque la vivienda es más barata. Y porque no pueden pagarse un piso exactamente igual en el centro. O porque les han subido sus rentas del alquiler o les dejan de alquilar el piso para meterlo en Airbnb, ¿no? Entonces, eso también va cambiando la realidad de estos barrios, incluido la cuestión de los pagos, ¿no? Y yendo ahora a la parte de los datos. Aquí tenemos un problema. Yo me acuerdo, en 2015 estuve haciendo un estudio con la gente de la Escuela de Arquitectura en Fuenlabrada y queríamos ver el tema de la emancipación joven y la íbamos a medir con cuántos personas de 18 a 35 vivían solas, porque claro, no teníamos manera de medirlo sino haciendo una encuesta, entonces con datos. Y claro, el censo de 2011 nos sacaba asteriscos, porque ya no era un censo, era una encuesta. Y cuando llamas al INE y le dices, oye, quiero saber cuántas personas de 18 a 35 viven solas en el municipio de Fuenlabrada, te respondían, mira el censo 2001 y eso, vamos a ver, que han pasado 10 años. El que tenía 35 en 2001 no es mi objeto de estudio ahora, porque ahora tiene 45. Entonces tenemos un problema con los datos. Y voy a hacer un símil muy duro. Yo esto lo he oído siempre en diferentes sitios donde he ido trabajando en estudios. Y es muy duro, sobre todo porque ahora sí que lo entendemos bien. No contar los muertos es que no los hay. Si no los cuento, no hay. Y eso lo hemos visto en pandemia. Por eso digo que es un símil duro. Entonces, si no cuento a los pobres, no hay pobres, ¿no? Pues si no tengo unos buenos datos, no hay problemas. Y es a eso a lo que queremos llegar. No, necesitamos información, necesitamos datos para poder hacer políticas. Necesitamos diagnosticar para poder hacer propuestas y para poder diseñar planes
de actuación. Pero los diagnósticos en la ciudad de Madrid han brillado por su ausencia. Durante el periodo del gobierno anterior sí que se hicieron algo más, se reactivaron, pero tampoco mucho. Entonces, nos falta hacer diagnóstico. Citaba Julio un trabajo que hice aplicando la teoría de Robert Castell a la ciudad de Madrid. Ese hice con Julio Alguacil. Lo que nos costó. Porque lo que queríamos ver era datos de pobreza y de renta, y es que no había. Entonces tuvimos que ir viendo barrio a barrio qué datos tenían de inmigración, de paro, de juventud, de mayores, para ver y poder clasificar a los barrios en barrios más vulnerables o menos vulnerables en función de la cantidad de población dependiente con respecto a... Fue una locura, un trabajo de chinos, muy bonito, pero nos faltaba la información porque no la hay. Y eso lo hemos visto también en desahucios. Cuando empezamos a ver el tema de los desahucios, los datos los tenían, sí, en bases de datos accesibles, no. Entonces no te distinguían un desahucio de una vivienda principal, de un local comercial, de una vivienda secundaria. Ahora sí, pero si tú quieres mirar en el Consejo General del Poder Judicial si es una vivienda de una familia de nacionalidad española o extranjera, no puedes saberlo. Y los datos los tienen porque los recogen de las firmas hipotecarias, pero no están disponibles, no están trabajados. Hay datos que no están disponibles porque las bases de datos no están pulidas. Y ya que decir de otras bases de datos como el SIUS de servicios sociales, que es para mí ha sido el último descubrimiento y es el gran abismo, porque tienen unos formularios que no se rellenan, te rellenan en observaciones, estupendo. Pues como tengan que ir formulario a formulario mirando las observaciones para ver cuántas personas viven en cada hogar que piden ayuda. Entonces tenemos un problema con los datos. Siempre lo hemos tenido. Pero cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Bueno, voy a leer, si os parece, un par de preguntas que hay en relación precisamente con este tema de la información. Primero, una de Luis Moya que dice: no solo tenemos escasez de información administrativa por pereza o intencionada, sino una vez que la producimos, qué pocos canales tenemos de difusión fuera del mundo académico. Bueno, los que conocemos a Luis Moya, supongo que la mayor parte de los asistentes lo conocen. Luis Moya es el principal investigador de la vivienda pública, de la vivienda de protección oficial en Madrid, y acaba de publicar un magnífico atlas de la vivienda pública en Madrid 1940 hasta 2010. Y sabemos algunos las dificultades que ha tenido para publicarlo, Efectivamente, esto también, y Aitana lo podrá corroborar, es una constante en estos temas. Los datos, la información sobre pobreza, sobre desigualdad, se ocultan. Son datos muy molestos y se trata de ocultarlos. O sea que, como dice en su pregunta Luis, no solamente es pereza o falta de voluntad política, es una voluntad intencionada de ocultarlos. Y hay otra pregunta sobre información que dice, bueno, es un comentario: un diseño de ciudad global menos desigual debería partir por una aplicación de un censo nacional a una escala territorial lo más desagregada posible. Bueno, pregunta eso. Y que eso signifique enfocar las desigualdades para sustentar la certeza y efectividad de las políticas públicas. Bien, yo creo que el censo de 2021, que parece que está a punto de publicarse y que es un censo absolutamente nuevo en su elaboración y mucho más rico en su contenido, podrá dar un impulso a todo este tipo de investigaciones, ¿no? Abrir muchas posibilidades. En todo caso, efectivamente, como también hemos comentado en otras sesiones, cuando hablábamos de la vivienda,
la falta de información en un momento como de la historia, como el actual, es decir, con una enorme capacidad de recoger información de los múltiples registros administrativos que hay y que suelen estar bien organizados, bien elaborados, y luego las capacidades tecnológicas que hay para el tratamiento de esos datos, que no se tenga información, que no se tenga toda la información necesaria para efectivamente afrontar de manera eficiente las políticas, no es solamente dejación, hay que concluir que en buena medida es algo premeditado. Pero bueno, no sé qué pensáis. Yo creo que Chema de la Riva también quería hacer un comentario, no sé si a este respecto, porque hay Sí. otra pregunta de Luis Moya, que si te parece la lees tú, que es una pregunta muy concreta a Aitana. Chema. Sí, plantea Luis que para Aitana que cuántos colegios concertados hay en Villaverde y la proporción con respecto a los públicos. Yo creo que esto además es una dinámica que hay que analizar detenidamente, porque yo creo que, y además enlazándolo con la otra pregunta que se hacía, yo creo que hay un cúmulo de factores que son los que en definitiva van agrietando la posibilidad de cohesión social. Porque ya en un libro a finales del siglo XX, creo recordar, en 1998, 1999, el profesor Tezanos hablaba de las tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades tecnológicamente avanzadas. Y empezamos a tener esa sensación a propósito de lo que antes ha dicho Aitana, es decir, el gran problema que podía ser que se hubiera ido avanzando con la brecha digital, de nuevo, se abre una vía que hasta ahora no éramos suficientemente conscientes, aunque estaba ahí, pero que efectivamente tiene mucho que ver con qué estructuras nos dotamos desde el ámbito educativo, porque si no, me temo mucho que el mapa de las desigualdades se va a mantener así durante mucho tiempo. No sé qué opinas tú, Aitana. Perdóname que estaba echando la cuenta en los colegios. No te lo vas a creer. Si puedes repetirme por fin y así recapitulo. Sí, es cuántos colegios concertados hay Ah, en sí. Villaverde y la proporción respecto a los públicos. Yo estaba echando la cuenta en Villaverde Alto, que es el que más me controlo. Y solo en Sí. Villaverde Alto, me salen, creo que en torno a 5 o 6 concertados, 4 públicos. Sí, hay como un También es verdad. 20% del dato. Y luego, el dato que yo recuerdo es que hay aproximadamente un 20% más de centros concertados en Villaverde Alto, con una de las rentas más bajas de todo el municipio de Madrid. Hay más colegios concertados que públicos, en una proporción aproximadamente de un 20%, si no tengo mal los datos en este momento. Pero no sé, se ha incorporado Mercedes, que no sé si puede lo mismo, nos puede aclarar algo más, porque también Mercedes es un poco una persona que está muy atenta permanentemente a Villaverde. Nos hemos concentrado hoy aquí los atentos a Villaverde. Os he pillado justo cuando estabais hablando del número de colegios, te he entendido a ti, Chema, ¿no? Sí, sí. Sí. No me lo sé, es verdad que Villaverde me robó el alma cuando llegué de concejala. No me lo sé, pero es verdad el tema, por ejemplo, que supongo que habréis hablado de la biblioteca, ¿no? De la famosa biblioteca de Villaverde. O sea, hay determinados equipamientos que los distritos del sur, incluido Villaverde, no han visto, ¿no? A pesar de ser distritos consolidados, no son distritos nuevos, no es el Pau de San Chinarro, no es Las Tablas, sino que un distrito como Villaverde pues carecía de infraestructuras tan importantes como, por ejemplo, una biblioteca, ¿no? Y eso es así, ¿sabes? Pero es verdad que hay una carestía de equipamientos básicos en esos distritos que influyen lógicamente en sus desigualdades y las cronifican. luego, además, en cuanto a los colegios concertados, yo conozco al menos uno. A ver, bueno, yo el día que me puse a investigar lo de los colegios concertados, con que te hayan subvencionado la pista de baloncesto, y hay concierto.
Y eso no quiere decir que cumplan con los requisitos de admisión de alumnos. Y aquí ha habido uno que ahora ha cambiado, pero durante mucho tiempo no admitía a ciertos alumnos, a pesar de tener que funcionar como un colegio público. Si tenías algún tipo de discapacidad intelectual, si tenías alguna etnia que por lo que fuera al centro no le gustaba, no te admitían en el colegio y tenían que cumplir los mismos criterios que un colegio público, porque por eso tienen un concierto. Y además cobrando una cantidad importante de cuota mensual como un colegio privado, porque eran colegios privados que tenían un pequeño concierto por alguna pequeña obra. Eso ha cambiado, pero no obstante, Villaverde Alto en concreto, el barrio de Villaverde Alto, yo me he puesto a contar y cuento entre 5 y 6 colegios concertados y me salen 4 públicos. Con lo cual, la proporción es complicada. Y privados, privado creo que solo hay. Si no recuerdo mal, ese colegio se llama Los Ángeles. Es el de las monjas de Villaverde Alto. El de los frailes creo que no, ese es más inclusivo. De hecho, llevaban uniforme, se quitaban el uniforme y admitían a las chicas mucho antes que el de las monjas admitía chicos, muchísimo antes. Es que no admitían chicos hasta hace 15 años. ¿Qué decir de una persona con discapacidad si tenías segregación por sexos en el aula? Entonces, bueno, no es fácil, no es fácil. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo me eduqué en un colegio concertado de Villaverde y el día que me fui al instituto en Getafe me llevé el bofetón de la realidad. Igual que yo, mucha gente, porque el nivel que teníamos era muy bajo en comparación a otros compañeros del municipio de al lado. Pero porque al final, si eres un colegio que vas cogiendo a chavales de diferentes perfiles, que tienen diferentes dificultades, bajas un poco el nivel en clase para que vaya acorde con todos. Entonces, cuando te sales de ese centro y te vas a otro, te llevas la bofetada de realidad de, ahí vas, y yo eso no lo he estudiado, y se supone que lo tenía que saber. Con lo cual el esfuerzo es aún mayor cuando te mueves. Y la dificultad, claro, por eso los porcentajes que decía que Villaverde tenía un 13,6 de licenciados. Es que es muy difícil, ya no solo por los precios que ha adquirido con el tiempo la matriculación en la universidad, que en los últimos años ha crecido muchísimo, ¿no? A mí no me pilló, pero sí que ha aumentado un montón el precio de la matriculación o de un máster. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que queráis hacer. Mercedes ha sido citada repetidas veces por tu magnífica intervención al principio. Está grabada y podrán verla los que se han incorporado más tarde. Y los que tengan la posibilidad de ver el vídeo con posterioridad. Yo quería, si no tenéis nada más que añadir, terminar con esta última sesión del curso, de la 13ª edición de los ciclos de diálogo sobre conflictos urbanos, sugiriendo algunas reflexiones que me parecen fundamentales en el marco de las propuestas que se han venido haciendo sobre estos cambios de rumbo para nuestras ciudades y centradas en la sesión de hoy. Las voy a formular en términos de interrogantes, de preguntas que son más bien preguntas retóricas. Yo creo que la respuesta está muy clara, pero para la reflexión de quienes nos siguen y sobre todo de los alumnos de la Universidad Autónoma que han seguido el curso, de los amigos del Politécnico de Costa Rica, perdón, del Tecnológico de Costa Rica, sería las siguientes reflexiones. ¿Alguien considera razonable imaginar que para Madrid o para cualquier otra ciudad un futuro de progreso social y económico o político mientras se sigan intensificando las desigualdades y los desequilibrios? Mientras aumente el número de ciudadanos que por las razones que sean, ya hemos visto que hay múltiples razones,
se vean excluidos del disfrute de derechos básicos como la educación, la sanidad, el empleo, la energía, la vivienda, el derecho a una ciudad saludable, o sean excluidos por cualquier circunstancia personal. Es posible pensar en un desarrollo sostenible de la ciudad de Madrid o de la región de Madrid, mientras se hagan cada vez más acusadas las disfuncionalidades de los desequilibrios territoriales. Hemos hablado un poco en la sesión de los desequilibrios dentro de la región, de la prevalencia de los comportamientos de competitividad entre unidades administrativas en vez de coordinación y cooperación, que sería muy importante establecer, ¿no? Otra reflexión, otra pregunta es, ¿pueden tener éxito los objetivos de cambio de rumbo en el ámbito que queramos considerar, la vivienda, la energía, el desarrollo económico? Esos cambios de rumbo, por razonables y necesarios que sean, si no se plantean desde el firme compromiso social y político de corregir las desigualdades entre las personas y entre los territorios. ¿Cuándo vamos a entender que provocar o consentir, simplemente consentir las desigualdades, es un grave error estratégico? Que anteponer sistemáticamente, como se mencionaba al principio, mencionaba precisamente Mercedes en su intervención al principio, anteponer sistemáticamente los intereses económicos, la eficiencia económica a objetivos de igualdad o de equilibrio territorial no puede ser una solución ni siquiera a corto plazo. Bueno, los integrantes del grupo Territorio Racional y Sostenible, en la Casa Encendida, deseamos que los conocimientos que han aportado nuestros ponentes a lo largo de todas estas sesiones hayan servido y hayan sido útiles para los alumnos, como decía antes, de la Universidad Autónoma, del Tecnológico de Costa Rica, y sirvan también para el futuro de todos aquellos que los quieran considerar, puesto que recuerdo que van a quedar colgados en la plataforma de YouTube, en el canal de YouTube de la Casa Encendida. Se puede acceder a ellos desde el blog de Territorio Sostenible 2011, el blog del grupo TRIS. Bueno, pues muchas gracias a las dos ponentes de hoy, a Mercedes González y a Aitana Alguacil especialmente, y a todos los ponentes que han participado en este curso, a Elisa y Carolina de la Casa Encendida, y bueno, espero que nos podamos ver en próximos ciclos, donde seguiremos insistiendo en la necesidad de reflexionar sobre los cambios que exige y que merece nuestra sociedad y nuestras ciudades. Nada más, buenas tardes y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.